Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 2, La caída de Aldorf, por Chris Wright. Capítulo 2. Calfrance subió con paso firme los escalones de madera de la empalizada, acompañado por el tintineo de su armadura y seguido de cerca por Schwarzhelm. El emperador oía los cantos incesantes de los sacerdotes guerreros. Hus se había llevado los mejores al frente, y los que se habían quedado, elevando sus plegarias a Sigmar, eran ancianos o estaban heridos. Sus endechas, habitualmente estridentes y pronunciadas con un vigor marcial, sonaban débiles en contraposición con el espantoso muro de sonido en el norte. Calfrance llegó a lo alto de la empalizada, donde había una plataforma fortificada a unos 6 metros de altura. Los estandartes del Imperio, de Talabheim, de Ostermark y de Rheinland colgaban flácidos y empapados en lluvia, con los colores apagados. Los centinelas con la librea de Ostermark saludaron al emperador cuando lo vieron acercarse y luego se apartaron para franquearle el paso. Aparte de ellos, las únicas personas que había en la plataforma elevada era un grupo de ingenieros jefes, con extravagantes mostachos, que oteaban la distancia a través de unos catalejos y luego enviaban órdenes a los equipos de artillería por medio de palomas mensajeras. El emperador enfiló hasta el borde de la plataforma y observó el campo de batalla azotado por el viento. Vastas masas de hombres que se movían lenta y pesadamente ocupaban todo su campo visual. Contingentes enteros avanzaban hacia el corazón de la batalla, caminando arduamente por el cada vez más enfangado y escabroso terreno para llegar al implacable frente. El grueso del combate se concentraba en el centro del campo, donde los destacamentos de Rheinland aguantaban firmes. Algunos cuadros de infantería ya se habían combado por la fuerza de la primera carga, pero otros habían acudido en su ayuda y se habían cerrado los huecos abiertos en la línea defensiva. La Horda del Caos estaba atacando con ferocidad una muralla de alabarderos y produciendo una auténtica carnicería, pero aún no había sido capaz de abrir una brecha en las formaciones. Toda vez que la carga del enemigo se restringía a la zona central, los dos flancos de las fuerzas imperiales habían avanzado cautelosamente. Los artilleros de Mecke continuaban arrojando sus ráfagas, que ahuyentaban a la infantería de refuerzo norse antes de que se unieran a la batalla. Calfrance creía oír la febril oratoria de Hus, elevándose por encima del tumulto, animando a aguantar a los fanáticos que tenía bajo su mando. El ataque al flanco oriental había sido más tímido de momento que a la zona central, pero la anárquica carga de los flagelantes se había producido tan pronto que acabaría por mermar toda la línea defensiva. Calfrance se aferró a una tosca barandilla de madera de la plataforma, en espera de lo que sabía que estaba a punto de suceder. Entonces oyó el penetrante estruendo de las trompetas de batalla y vio cargar al fin a la Reichswehr de Hellborg. Contuvo la respiración. Los caballeros imperiales tenían un aspecto más magnífico que nunca, una marea de radiante color plateado en medio del lodo ensangrentado de la batalla. El ritmo de los cascos de los caballos de batalla resonaba durante su cabalgadura hacia el corazón mismo de la batalla. Calfrance se inclinó apoyado sobre la barandilla de la plataforma para contemplar su avance a través de la cortina de lluvia. Distinguió el yelmo alado de Hellborg a la cabeza de sus hombres, brillante y orgulloso, resplandeciendo en medio de un embravecido mar de banderines de la Reichswehr. Los caballeros embistieron al enemigo a toda velocidad y se adentraron en la masa de guerreros del caos, que se escindió a su paso. Las lanzas destripaban a sus víctimas ensartadas, y quienes esquivaban las puntas de hierro no tardaban en perecer bajo los lacerantes cascos de los caballos de batalla. ¡Magnífico!, musitó Calfrance. Las filas imperiales prorrumpieron en gritos de júbilo. Los cuadros de infantería de Rheinland volvieron a empujar con un ímpetu renovado por la carga de la caballería. Hus al fin soltó las riendas con las que refrenaba a sus fanáticos, que se incorporaron al combate desde el este,
seguidos de manera implacable por las tropas de Talb. La artillería de Meke continuaba limpiando el campo de batalla desde el oeste, ahora dirigiendo los cañonazos más lejos para asegurarse de que las balas no caían en los contingentes de la infantería imperial. El enemigo retrocedió, abrumado por los contraataques coordinados. De este a oeste, los defensores del imperio conservaban sus posiciones o avanzaban. Los soldados de a pie salieron de detrás de las estacas inclinadas contra la caballería enemiga y avanzaron en compacta formación, guiados por los gritos de sus capitanes. «Que no se adentren demasiado», dijo Karl Franz mientras observaba el despliegue de los destacamentos. Schwarzhelm asintió con la cabeza y transmitió la orden. Los mensajeros salieron disparados de la empalizada en dirección a las posiciones de mando. Un ejército de estas dimensiones era como una bestia gigante. Había que refrenarlo constantemente. De lo contrario, se corría el riesgo de que escapara y arrasara con todo. Schwarzhelm posó una mano enfundada en el guantelete sobre el parapeto de madera y recorrió con ojos atentos la escena que se desarrollaba ante él, buscando algún punto débil. Como en el caso de Helbor, él habría preferido estar en el campo de batalla. Sin embargo, sus obligaciones como guardaespaldas del emperador le impedían participar en el combate, de momento. «Están aguantando», dijo precavidamente el enorme guardaespaldas. El cielo se oscureció de repente, nada más que esas palabras salieron de su boca. En el cielo del norte destellaron relámpagos de un pálido color verde. La tierra pareció vibrar, como si hubiese gigantes rodando por su superficie. Los hombres se tambalearon y los acosados norses recobraron el ánimo. No obstante, la carga de la Reichswehr no decayó, y los caballeros continuaron derribando a manos llenas soldados del caos y aplastándolos contra el barro. «¡Que vuelva!», bramó Karl Franz, al ver que el ímpetu de Helbor lo adentraba demasiado en las tinieblas que estaban formándose. La tormenta arrastraba nubes negras, como la tinta por el cielo torturado, y las acumulaba en lo alto. En el horizonte, que había adquirido un feroz tono esmeralda y se había convertido en un hervidero de energías sobrenaturales, se sucedían los relámpagos. Los chillidos resonaban a lo largo y a lo ancho del ejército invasor. Esta vez no eran chillidos mortales, sino que los proferían las voces quebradas, estridentes del otro reino. Karl Franz notó que se le aceleraba el corazón. Daba igual cuántas veces se enfrentaran con las criaturas de la oscuridad exterior. La cruda sensación de que se hallaba ante una gran vileza jamás se disipaba. Ningún otro enemigo poseía tamaño poder sobre el alma humana. Luchar con él no solo implicaba un combate físico con el horror, también significaba enfrentarse a los terrores más íntimos de la psique mortal. Schwarzhelm también se puso tenso. «¡Los condenados!», dijo entre dientes, apretando sus inmensos puños. Era como si la misma tierra los vomitara. Surgían como un torrente del suelo, huyendo y despidiendo vapores repugnantes. Del barro surgían tropeles de diminutos y maliciosos duendes que reían y agarraban las piernas de los hombres mortales. Monstruosas criaturas con el vientre hinchado brotaban en medio de chorros de vapor salpicado de barro, con las fauces abiertas y el único ojo legañoso. Estas apariciones eran los moradores más insignificantes del otro reino, meros fragmentos de los delirios morbosos y febriles de sus dioses. Magotkin los llamaban, o portadores de plaga. Mientras avanzaban cojeando furtivamente para participar en la batalla, murmuraban cosas ininteligibles y recitaban cada infección y cáncer que sus confusas mentes eran capaces de recordar. Sin embargo, detrás de ellos los cielos se juntaron y los recorrió un entramado de llamas furiosas. Un trueno ensordecedor hizo temblar la tierra y las muchedumbres se diseminaron. En algún lugar lejano, al otro lado de las enardecidas hordas de tropas enemigas, había nacido algo muchísimo más grande. Karl Franz lo supo cuando notó un doloroso frío en los huesos. La misma lluvia humeaba mientras caía, como contagiada del mal que estaba sufriendo los cielos. Karl Franz llamó al sirviente que le custodiaba el yelmo.
Mi señor, comenzó a decir Suazelgen. No digas nada, espetó el emperador. Un criado le ofreció el yelmo imperial, una pesada máscara de león chapada en oro de cuyo borde irradiaban rayos de sol. ¿Qué esperabas, Ludwig? Luché en Alderfen, luché en el bastión. Soy el heredero de Sigmar y por su inmortal voluntad lucharé también aquí. Suazelhelm lo miró con el ceño fruncido. A pesar del abismo que los separaba en la jerarquía, el entrecano guardaespaldas era mucho más imponente físicamente que su señor. «Eso es lo que quieren», le recordó. Karl Franz volvió a echar un vistazo a la jaula que había detrás de él. Podía oír a Garra de Muerte revolviéndose en su jaula. La criatura estaba ansiosa por alzar el vuelo y se percibía su instintiva sed de guerra a través de las rachas de lluvia. Le resultó difícil retirar la mirada de la criatura. De nuevo contempló el campo de batalla que se extendía delante de él bajo los nubarrones, salpicado por los gritos de los hombres y el estrépito del choque de las armas. El hedor cobreño de la sangre se alzaba desde todas las partes e impregnaba la lluvia y el viento racheado. Karl Franz contuvo su ira y permaneció en el sitio. Suazelhelm, satisfecho, recogió de las manos el yelmo de batalla. «De momento», farfulló Karl Franz mientras contemplaba cómo las nubes se arremolinaban para formar grotescos tumores. «De momento». El impacto de la primera lanzada estuvo a punto de tirar del caballo a Helvor, pero hundió los talones en los estribos y empujó con ahínco para atravesar con la punta de hierro el corazón de un fornido paladín norse. El ímpetu de su corcel levantó en el aire la criatura del caos. La lanza lo partió en dos y las dos mitades de su cuerpo se estrellaron contra el suelo. Para entonces, el caballo de Helvor ya se lo había llevado hacia adelante, triturando con los cascos más guerreros con la piel llena de costras. La carga de la Riswar era como un torrente que se precipitara en mitad de una furiosa tormenta y limpiara la mugre a su paso. Los caballeros de Helvor cabalgaban pegados a él, todos ellos salpicados de sangre y bilis. Sus banderines revoloteaban con orgullo y las crines de sus monturas flameaban mientras ellos asestaban espadazos. Nada podía resistirse al poder de destrucción de la compacta y veloz cuña de los caballeros en sus panoplias, y la infantería enemiga que aparecía en su camino huía o era aplastada. Absorbido por la fuerza y la furia de la carga, Helvor percibió el cambio en el aire demasiado tarde. No vio que las bandadas de cuervos se descomponían y los pájaros caían y se estrellaban contra el barro con un ruido seco. Cuando barrió el aire con su colmillo rúnico y degolló a un guerrero que se batía en retirada, no vio las columnas de metano que se alzaban desde la misma tierra, que se fundían rápidamente para trazar los febriles contornos de la brujería. La Riswar seguía abriéndose paso, dispersando a los enemigos que se interponían en su camino. El aire apestaba a pólvora y a sangre y estaba salpicado de barro y de lluvia. Cuando Helvor percibió el rancio olor de la pudricción, sus caballeros se habían alejado casi 1 kilómetro de las líneas de la reserva imperial y algo más de las filas de alabarderos. Detuvo a su corcel y la vanguardia de su caballería se detuvo tras él. Ante ellos, apenas visible a través de las fluctuaciones cortinas de miasmas, la lluvia se alejaba en forma de torbellinos repelida por algo. Como un brillante telón de acero retorcido, el diluvio se abombó para evitar el contacto con una costra de tinieblas que había surgido en su centro. Helvor fue capaz de distinguir vagamente un perfil detrás de la lluvia, una abultada montaña de carne y grasa que aparecía a punto de reventar, coronada por unos cuernos y hendida a escasa distancia de la cima por una sonrisa que mostraba 1 millar de dientes. Aparecieron unos brazos gordos y fofos que se extendieron con un ruido de succión desde una musculatura abotagada y los siguió un cuchillo de carnicero que chorreaba mocos. La montura de Helvor se empinó con los ojos en blanco y él tuvo que tirar con fuerza de las riendas para dominarla. El resto de los caballeros de la Riswar
se ordenó en abanico para formar un semicírculo alrededor de su señor. En la periferia de la formación se reagruparon las acobardadas tropas enemigas, que avanzaron precavidamente hasta situarse al alcance de las armas de los caballeros, envalentonadas por la presencia diabólica que estaba formándose en medio de ellas. Helvor miró fijamente aquella abominación y la ira se apoderó repentinamente de él. «¡Caballeros del Imperio!», exclamó con un rugido, echándose atrás la capa y enarbolando la espada. «¡Acabemos con esa cosa y acabaremos con todo! ¡Todos conmigo! ¡Por Sigmar! ¡Por Karl Franz!». Luego espoleó su caballo para iniciar la carga, y sus caballeros se apresuraron a seguirlo. Ante ellos, la gigantesca mole de demonios se materializó completamente y se presentó en el mundo sensible con un estremecimiento de energías del Aesir liberadas. El suelo tembló y comenzó a ondularse, sacudido por la irrupción de aquella corpulenta e inconmensurable masa de carne fétida, y de las grietas que se abrieron en el barro surgieron en tropel miles de cucarachas. La caballería de Rishwar colisionó con el enemigo, y los soldados de a pie se cerraron en torno a ellos y los dejaron sin espacio para maniobrar. Algunos consiguieron golpear a los jinetes en los flancos, y la carga de la caballería perdió ímpetu. Las ondulaciones del suelo derribaron algunas monturas, que se estrellaron contra el suelo y desarzonaron a los caballeros. No obstante, Helvor ni se inmutó y continuó mirando fijamente y con resolución a la criatura infernal que tenía enfrente. Avanzó a toda velocidad a través de las alborotadas hordas, con sus hombres siguiéndolo a duras penas y enarbolando la espada. «¡Por Sigmar!», bramó. Delante de él, todavía envuelto por los hilitos de la especie de placenta del vórtice de Aesir, el vástago del padre de la plaga rió a borbollones, con la boca llena de flema, y deslizó una lengua larga y negra por el filo letal de su cuchillo. Su cuerpo grotesco se sacudió con las carcajadas, incitó con gesto a los mortales a que se le acercaran, como si fuera un viejo verde, y levantó un brazo fofo. Un plasma de Aesir del color del vómito destelló a lo largo de la hoja del cuchillo. Karl Franz iba de un lado a otro de la plataforma, sin despegar los ojos de la batalla que estaba desarrollándose ante él. La empalizada no era para él tanto un puesto de observación privilegiado como una prisión que le impedía estar donde más se le necesitaba. Suacerhelm permanecía a su lado, en silencio, y su única utilidad era la de adusto receptor de la creciente ira que atormentaba al emperador. «¡Ordenar a Make que abra el ángulo de los disparos!», bramó Karl Franz, despachando mensajeros a través de la lluvia. «¡Y que las tropas de reserva de Talp adelanten sus líneas! ¿Dónde están ahora? ¡No hacen nada!». La situación estaba yéndosele de las manos ante sus ojos. Las batallas campales siempre degeneraban en una serie de confusas y desordenadas refriegas tumultuosas, transcurridas las primeras horas. Las formaciones se desorganizaban y se hacía oídos sordos a las órdenes. Sin embargo, las extrañas circunstancias que estaban produciéndose al norte de Helfengen estaban convirtiendo la contienda en una aglomeración informe. Se tenía que conformar con contemplar cómo los fanáticos flagelantes de Hus embestían a los Skaelin enemigos caóticamente, llevados por su fervor mucho más allá de la infantería de apoyo de Talp. Karl Franz era un espectador impotente, mientras el espectacular éxito de la Rishwar los separaba cada vez más de las tropas de Reyland, que seguían su estela, y los hombres del norte aliados de los demonios perpetraban una escabechina en el flanco occidental de Meke. La locura flotaba en el aire. Nubes de moscas habían sustituido a los cuervos, bloqueaban la tenue luz cenicienta del sol y convertían el cielo en un manto tenebroso y mugriento. La artillería había destruido algunos de los portadores de plaga principales, pero entre los vivos todavía acechaban devastadores grupos de criaturas demoníacas que dejaban una estela tóxica de terror. El grueso del ejército norse se había reforzado con nuevas oleadas de hombres de las tribus, y ya podía oírse por encima del coro de gritos el monótono mantra «Crom,
Rus aún aguantaba con firmeza, como también lo hacía su protegido, Valten. Mientras ellos siguieran blandiendo sus martillos de guerra, destrozando compañías enteras de tropas del caos, el flanco oriental seguiría siendo un sostén en caso de necesidad. Por todo ello, la batalla seguía pendiendo de un fino hilo. Los mortales no eran rivales para los demonios. La mera proximidad a uno de ellos bastaba para perder el juicio, de modo que el grueso de las tropas se hallaba al borde de la aniquilación. «¡Me necesitan!», dijo Calfrans, incapaz de seguir mirando la carnicería. Esta vez, Swacerhelm no dijo nada y siguió contemplando el campo de batalla con el mentón alzado y el oído aguzado. Olfateó el aire y respiró hondo. Un estremecimiento pareció recorrer de pronto su corpachón. «¡Han vuelto, mi señor!», murmuró, haciendo una mueca de profundo asco. Calfrans no comprendió de inmediato a qué se refería su guardaespaldas. Siguió con los ojos la trayectoria de su mirada y los entornó para ver a través de las rachas de humo y los rastros de plaga. Desde el este, donde las tropas de Talb luchaban heroicamente sobre el resbaladizo barro, soplaba un viento frío. Los jirones de nube reunidos por el demonio se abrieron encima del vasto campo y dejaron a la vista un cielo radiante. A lo largo de todo el horizonte, una multitud de figuras negras coronó una pequeña elevación. Centenares de estandartes harapientos, apelmazados por la lluvia, se alzaban orgullosamente por encima de compañías enteras de infantería. Las figuras avanzaban con paso lento, pero progresaban de un modo constante e inexorable. Calfrans se volvió hacia uno de los ingenieros y le arrancó el catalejo de bronce de las manos temblorosas. Se lo pegó al ojo y giró las piezas para enfocar la imagen. Por un momento lo único que vio fue la mancha borrosa del escaso follaje invernal de los árboles, pero su visión fue ganando nitidez hasta que ante su ojo apareció un saliente rocoso al otro lado del meandro del Revenech. Según lo exploraba, comprendió el motivo de la consternación de Swacerhelm. «Ha vuelto», dijo para sus adentros con desolación. «¿Pero por qué? ¿Y cómo lo han hecho? ¿Y para quién luchan?». Recorrió la larga línea de figuras desaliñadas con el catalejo, sin detenerse en exceso en ninguna de ellas, y continuó hacia el norte, buscando a su líder. Cuando finalmente dio con él, el catalejo se detuvo. Calfrans sujetó con fuerza el instrumento de bronce. Los rumores habían corrido como la pólvora desde Alderfen, pero él se había negado a creerlos. Hacía ya tanto tiempo de eso. Era posible que los cronistas y los eruditos hubieran estado equivocados. Podría tratarse de un imitador, de una sombra, de un vulgar demagogo que se había apropiado de un alma más antigua y siniestra. El emperador sintió que el corazón le daba un vuelco mientras manipulaba el catalejo para enfocar la imagen. No había posibilidad de error. Vio una melena larga y lacia, de pelo blanco, que enmarcaba un rostro de rasgos nobles. Unos ojos negros como la obsidiana destellaban en una cara enjuta y de facciones angulosas en la que resaltaban los huesos. Vio una armadura de color de una encendida puesta de sol, ennegrecida por fuegos anteriores y sangre seca, una negrísima y larga capa ribeteada por el armiño más exclusivo, colmillos que sobresalían de una boca con una cruel expresión de orgullo, una espada larga enfundada en una antigua vaina. Pero lo que más llamaba la atención era el anillo. Aun a pesar de la enorme distancia, la piedra que tenía engarzada relumbraba como un ascua y despedía humo. Calfrans bajó el catalejo. «Entonces es verdad», masculló, dejándose caer contra la barandilla. «Vlad von Carstein». Swacerhelm estaba rojo de ira. Parecía debatirse entre odios encontrados a las hordas del caos que los atacaban desde el norte y a los blasfemos no muertos que habían aparecido en el este. «Surgieron rumores en Alderfen», dijo con voz rasposa. «Decían que los muertos luchaban con nosotros». Calfrans tuvo ganas de echarse a reír al oír aquello,
aunque no porque le hiciera gracia. ¿Qué certeza podemos tener? Alzó la vista al cielo, como si esperara que desde allí le llegara alguna clase de inspiración. En tiempos remotos se decía que el cometa se aparecía ante los hombres y en los momentos más tenebrosos, como había sucedido con Sigmar y Magnus. Pero el emperador solo vio nubes pestilentes que se deslizaban con rapidez. De nuevo hizo ademán de coger el yelmo de batalla, y esta vez Sweaterhelm no hizo nada para impedírselo. Continuaban congregándose no muertos a lo largo de la elevación, en un número cada vez mayor. No tardarían en contarse por miles. Sumados al ejército del caos y el de los no muertos, superaban en número a las fuerzas imperiales. «¿Cuáles son vuestras órdenes, mi señor?», preguntó Sweaterhelm. «El flanco de Talbe está a punto de caer», dijo Calfrance, mientras se ponía el yelmo y se abrochaba las correas de cuero alrededor del cuello. «Reúne a todas las tropas de reserva que puedas, únete a Hus y sácalo de allí. Rescata a todos los que puedas, no dejéis de luchar mientras os replegáis». Sweaterhelm asintió con la cabeza. «¿Y vos? ¿Qué haréis?». Calfrance esbozó media sonrisa y su mano se posó en la empuñadura de su colmillo rúnico, como dando a entender que sabía lo que estaba a punto de suceder. Garra de Muerte soltó un graznido desde su jaula. «Estamos rodeados de abominaciones», dijo con voz firme. «Este es mi reino. De nuevo ha llegado el momento de que les enseñemos que deben temerlo». A continuación echó a andar sin prestar la menor atención a las súplicas que le llegaban de su séquito. En la cabeza solo tenía una idea fija. Todo el ejército lo vería alzar el vuelo. Todas las miradas se posarían en él, en el mismo momento en que se desencadenara Garra de Muerte y éste se elevara en el cielo. «Mantened las líneas en la medida de lo posible», ordenó mientras descendía de la plataforma de observación, con pasos largos y resueltos. «En cualquier caso, el demonio es solo mío».